noches, Juan Manuel. Gracias. Gracias por venir. Ustedes pidieron hoy bueno, en realidad van a pedir el jueves, entiendo, el juicio político contra la vicepresidente de la Nación, ni más ni menos, un poco por la presentación de esta carta. Sí, la carta claramente es una presión a la Corte, al Poder Judicial entero. Y ella tiene un rol central en el diseño institucional de nuestro país. Es la vicepresidenta, preside el Senado, lo reemplaza el presidente cuando se va 6 horas a Uruguay a hablar con el presidente de Uruguay o cuando se va a cualquier acto institucional. Y está ahí ejerciendo mucha presión. Y si un juez de la Corte termina en un juicio político, ella va a dirigir cómo se hace ese juicio político. O sea, ella no puede opinar. Ella no es un diputado que somos los que acusamos a los jueces o al presidente. Ella es la presidenta del Senado y eventualmente la titular del Poder Ejecutivo. Y además tiene cantidad de recursos ante la Corte, o sea, tiene un conflicto ahí infernal. Ella está apretando a la Corte, está claro, ¿no? Juan Manuel, vos sos el presidente del bloque de la coalición cívica. Vamos a hablar con el alma mater de la coalición cívica, que ahora está fuera del Congreso, pero maestra que nos está viendo y escuchando de su casa. ¿Cómo te va, Elisa Carrió? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Nos contás esto? ¿Por qué Cristina no sabe que cuando ataca a la Corte corre un riesgo institucional? No, nosotros ya hemos hecho denuncias por atentado al orden democrático por parte de Cristina en distintas instancias judiciales que seguramente ahora las va a explicar nuestro presidente del bloque. Y esto se suma, hemos mandado notas por la estabilidad institucional con motivo del atentado incluso contra el Poder Ejecutivo, lo que se llama coup d'état en el sistema francés, es decir, peleas de fracciones al interior del poder y golpes entre por ejemplo, un presidente y un vice. Algo de esto fui cuando yo rechacé el protagonismo de Cobos como jefe de la oposición y me opuse porque un vicepresidente nunca puede confrontar con un presidente. Y la carta de esta semana es un claro atentado, es un golpismo institucional que además tiene que ver con el cambio de mayorías para la procuración, es decir, la señora vicepresidenta ha traspasado todos los límites atentando contra el orden constitucional republicano de la Argentina. Ustedes vean que como presidente del Senado preside el juicio que eventualmente ha de hacerse a los jueces de la Corte cuando ellos son acusados por la Cámara de Diputados. En consecuencia estamos en una gravedad institucional inusitada. Estamos en un atentado claro a la independencia de poderes y al orden institucional. Ella no ha pedido juicio político a un juez de la Corte, nosotros se lo hicimos a Lorenzetti. Ella está atacando a todo el Poder Judicial y sobre todo a toda la Corte Suprema. Carrió, ¿y qué es lo que quiere Cristina Fernández con esto? ¿Qué es lo que busca al final del camino? Es que Cristina Fernández no le interesa ni la pandemia, ni la pobreza, ni nada, porque incluso el ajuste jubilatorio, al suprimir la inflación, obviamente nos recorta absolutamente los ingresos a los jubilados, obviamente salvo ella que tiene ingresos como expresidenta, ¿no? Pero más allá de eso, ella pretende, prácticamente es un golpe contra el presidente de la Nación, porque la función de un vicepresidente es presidir el Senado, no gobernar la Nación. Ahora, este conflicto de poder ha llevado a un punto que está arrastrando a todos los poderes del Estado. ¿Por qué lo hace ella en ese momento? ¿Por qué ella reclama por Vudú, que es un claro delincuente con sentencia confirmada, y faltan otros procesos? Porque en realidad la pericia que se hace en el juicio donde está tramitando por la obra pública y los beneficios a Báez, que es parte de nuestra denuncia del 2008, que después entrega todas las pruebas Iguacel, es claramente demostrativa de la asociación ilícita entre ella y Lázaro Báez. En consecuencia, su estado de desesperación, no podemos tener una vicepresidente que solo
destruye las instituciones para obtener su impunidad. Esto no... entonces, nosotros no tenemos hoy los 2 tercios para destituirla, es cierto. Pero también es cierto, y esto lo tiene que saber la población, que la vicepresidenta está cometiendo delitos institucionales. Y también es cierto que la señora vicepresidenta de la Nación no tiene fueros. La vicepresidenta de la Nación, aunque presida el Senado, no tiene exención de arresto. ¿Pero qué dice? ¿Que Cristina tiene miedo? Lo que digo es que una sentencia condenatoria por asociación ilícita determinaría la detención y prisión domiciliaria de la señora vicepresidenta de la Nación. Vuelvo a insistir, hay algo que nadie entiende. Primero, preside un tribunal que ahora no está en condiciones de presidir, que es cuando el Senado se reúne para juzgar a un juez de la Corte, porque ya no es imparcial ni para manejar el proceso. ¿Carrió? Y en segundo lugar, es una persona que, digo, no tiene fueros, puede ser detenida. Los únicos que tienen el fuero de la exención de arresto son los senadores y diputados. Y ella no es senadora ni es diputada. De modo tal que está avanzadas muchas causas donde efectivamente la señora va a terminar condenada porque las pruebas la condenan, nada más que por eso. ¿Vos creés, eso porque te escuchaba y le dabas mucha entidad a la posibilidad de que realmente estas causas elevadas a juicio o en juicio ya tengan condena en el tiempo político de su gobierno? Bueno, la sentencia en materia de obra pública va a estar en febrero. Ahora, lo que también resulta inadmisible es que un presidente almuerce con un miembro de la Corte, porque esto también viola la división de poderes. ¿Está claro? En la historia de las instituciones serias del mundo, un presidente no almuerza para arreglar causas con un miembro de la Corte. Bueno, Nosotros, ellos por supuesto No, estaba pensando en el almuerzo con Rosenkrantz y Hayton de Nolasco, creo que fue en su momento con Mauricio Macri en Casa Rosada y el ministro de Justicia, Germán Garabano, en su momento, ¿no? Sí, pero esto no es así. Yo le pedí juicio político a Garabano, no sé si ustedes recuerdan. Sí, por claro. No, y ha sido crítica también. Por muchas cuestiones. Ahora, se está violando el Estado de Derecho y la República en una magnitud que no puede ser consentida. No basta una declaración. Es necesario la destitución del presidente, de la presidenta. No están los números hoy, pueden estarlo en 4 meses, pueden estarlo en el momento en que sea condenada como jefa de una asociación ilícita, pero lo que no puede un bloque de diputados es no hacer nada frente al atropello institucional más que una declaración. Estas cosas se ven con el tiempo. Es decir, esta es un límite al poder donde la situación puede ser de anomia en 3 meses en el país, porque la vicepresidenta ha licuado el poder presidencial. Y la Argentina está en consecuencia en un estado de anomia. ¿Qué es anomia? Falta de estabilidad institucional y desconocimiento de las normas. Ahora, ¿Hola? Sí, Carrió, por mi parte la última pregunta, pero ¿usted cree, digamos, ella sale con esta carta donde no pide el juicio político de los jueces de la Corte, pero como si dejara esa bandeja servida, ¿no? La deja ahí como para que alguien vaya y la entregue. ¿Vos creés que efectivamente el gobierno puede avanzar en un pedido de juicio político? No va a haber 2 tercios por lo menos para 4 de sus miembros. Pero proponerlo formalmente, ¿vos creés que el gobierno lo va a hacer? Ah, no, si lo dice lo tiene que hacer, porque esto de comentar las cosas y ejercer presiones y no ejecutar actos, no. 4 jueces de la Corte no va a tener los 2 tercios. Un juez de la Corte, que es Lorenzetti, es obvio que nosotros vamos a apoyar por un sinnúmero de causas que lo venimos aplicando desde siempre. Ahora, creo que la intención que existe es
quitar a los jueces independientes e incluso podría ser sacarle la presidencia de la Corte a Rosenkrantz, cosa que sería también un atentado al orden institucional. En consecuencia, estamos en una situación de gravedad institucional, en una gravísima situación económica, en un rebrote de la pandemia y en un atropello institucional inadmisible que incurre en el artículo 36, porque dice: los funcionarios acusados de corrupción con enriquecimiento ilícito son equiparables a traidores a la patria en los términos del 29. Allí está incursa la señora vicepresidente. Entonces, van a ejercer la fuerza y la presión, y los jueces deben quedarse con la templanza y la tranquilidad que tienen el respaldo de la mayoría del pueblo para obrar como sea correcto, de acuerdo a las pruebas que existan. Claro. No hay posibilidad hoy en la Argentina de legitimidad, salvo que lo que quieran es una nómina generalizada del país, un reclamo generalizado, para aumentar impuestos, instituir a jueces. Está claro, no hay margen, y menos para un indulto. Bueno, porque es su último recurso, ¿eh? Hubo Su quienes lo último pidieron. recurso es pedirle un indulto al presidente de la República, con lo cual estaría volteando al presidente de la República, porque un 60% de la República Argentina se manifestaría en contra del presidente. De modo tal que estamos en un momento muy difícil. Se ha atropellado a la capital federal, pero nosotros mantenemos la templanza, se va a la justicia. No es que estamos criticando y diciendo barbaridad de la Corte porque no resuelve el amparo presentado por Rodríguez Larreta. Digo, pero estamos en una situación límite, nunca vista, te diría yo, nunca vista, salvo el golpe de la Rúa, nunca vista. Usted trajo este pedido de indulto y quería que compartiéramos algunas imágenes de la marcha de hoy, pero además un extracto que hicimos nosotras, un conjunto, digamos, de las declaraciones respecto hoy de los presos políticos en la Argentina. Invito a Juan Manuel y a Nelson Castro, que está acá también, a participar de esta conversación, pero compartamos primero estas declaraciones. Primero, yo quiero decir esto, porque con esto va a terminar mi participación, decirles así. Sí. Cualquiera sea la cantidad de gente, no hay presos políticos. Hay delincuentes presos que son políticos. Hay ladrones presos y con prisión domiciliaria que son políticos. Hay ladronas en proceso que son autoridades de la nación. En consecuencia, ellos que han robado a los contribuyentes de la nación, no estamos en cargo de una persecución judicial. Estamos claramente en un pedido de impunidad, como si fueran príncipes, que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios de una nación. Y esto destruye la República. De modo tal que gritarán, habrá fuerza, pero finalmente el imperio de la Constitución se mantendrá. Lilita, antes que cortemos la comunicación, me gustaría transmitirle, Nelson Castro está acá con nosotras en el estudio, que quería hacerle una consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Frente a todo este panorama que usted narra, claramente las elecciones del año que viene van a ser un punto fundamental, porque si el gobierno avanza y tiene esos 2/3, los proyectos de Cristina se verán cristalizados. ¿Cuánta conciencia tienen ustedes de esto en cuanto a la exigencia de la unión de la oposición? La oposición está absolutamente unida, Usted no dude que Juntos por el Cambio nunca se ha visto la permanencia de una alianza con la magnitud, la consistencia que hoy tiene Juntos por el Cambio, más allá de que pueda haber diferencias en determinados puntos de vista o que pueda haber elecciones en las PASO para elegir quiénes son los candidatos de Juntos por el Cambio. Lo que no va a haber en ningún caso, en ningún tipo de ruptura, y lo está garantizando
la coalición cívica, lo está garantizando Cornejo, presidente del radicalismo, Mario Negri, presidente del bloque, Naidenov en el Senado, lo está garantizando Macri, lo está garantizando especialmente Rodríguez Larreta. Estamos trabajando con todas las provincias. Yo la verdad que estoy tomando una participación política más directa. Yo dije, yo estoy jubilada, pero en momentos bisagra de la nación voy a participar, porque no pueden atropellar así la República y hay que ponerse firmes. Miren, a las patotas no hay que tenerles miedo. Y nosotros, al revés, no podemos obrar como patotas. Yo llamo a la no violencia, yo llamo, en todo caso, a manifestaciones pacíficas no violentas, pero que no nos asusten ni los corruptos, ni los violentos, ni los patoteros. ¿Va a Porque volver a esta ser historia candidata? se repite de ¿Va a hace ser candidata el demasiados año que años. viene? ¿Va a ser candidata? Todo es posible si se intentan romper el orden republicano. Muchísimas gracias, Carrió, por atendernos. Hoy la noticia fue muy importante, fue sorpresiva. Este pedido de juicio político que se va a hacer el jueves, ahora lo explicó en detalle. Muchísimas gracias. Este año, pero seguramente va a ser el año que viene. Ok, Muchas gracias, Carrió. Y nos quedamos con esta última declaración, ¿no? Posible candidata el año que viene.